amor del Señor el día de hoy. Me alegra verles. Qué gusto también poder ver al bebé de Andreita, que no lo habíamos podido conocer. Así que bendición a cada uno de ustedes el día de hoy. Es un día especial porque el día de hoy vamos a tener un culto misionero destinado a conocer sobre un país que es Venezuela. ¿Ya? El mes pasado estuvimos conociendo un poquito sobre la cultura, estuvimos conociendo un mensaje sobre nuestro hermano Mariano Epul, sobre Bolivia. Sin embargo, hoy vamos a hablar de muchas situaciones que a nosotros como hermanos y como país y ciudadanos también nos interesa sobre Venezuela. Amén. Inicialmente vamos a orar. Les pido también que en sus oraciones esté nuestra hermana Gemima, que ha estado un poquito enferma. Ya, como pueden ver, hoy no nos acompaña, pero sabemos que estamos en su corazón y que también ella está en su casita. Así que vamos a orar por ella, vamos a orar por los hermanos que no están. Más de alguno también sé que ha estado enfermito, así que vamos a estar orando. Les invito a que puedan cerrar sus ojos. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por este hermoso domingo, Señor. En la mañana ya nos escribíamos ahí por WhatsApp y decíamos, hoy es el día del Señor. Hoy es el día donde nos alegramos y nos gozamos, Señor. Y no se alegra individualmente ningún hermano, sino que lo hacemos como familia cristiana. Gracias, Señor, por los que estamos aquí y gracias por quienes están en sus hogares también, que por una u otra razón no han llegado hasta este lugar. Sin embargo, oramos, Señor, por su salud, oramos por Gemima, Señor, oramos por su salud, Dios. Sé tú bendiciéndola, tocando su vientre, su guatita, tocando, Señor, su cuerpo, restaurando su salud, Señor. Te pedimos que la acompañes, que la abraces, que la acaricies, Señor, y le des la fortaleza que ella necesita, Dios. La bendecimos desde acá, bendecimos, Señor, esta reunión, cada uno de nosotros y el trabajo que se ha preparado, Dios, para poder hoy conocer y bendecir el pueblo de Venezuela, Señor. Sé desde ya llevando bendiciones a ese país, Señor, que ha estado pasando por dificultades desde hace años. Sin embargo, sé que tu amor también alcanza a esa nación, Señor. La bendecimos esta reunión y a cada uno de mis hermanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Y este es un mensaje muy hermoso a el pueblo de Dios. Y no solamente un mensaje de fortaleza y de restauración, sino también un poquito de amonestación. Así que vamos a leer este mensaje. Si alguno de ustedes ya lo tiene, me puede confirmar con amén o se pone en pie. Y desde el versículo 5 en adelante, y escogí desde el 5 porque habla sobre los jóvenes y aquí somos todos jóvenes. Así que él escuchó un gloria a Dios de por allá, así que aleluya, dice la hermana. Así que somos todos jóvenes, hay mucha energía en este pueblo de Dios, así que este mensaje es para ti. Dice... Bueno, en realidad esta es otra versión, pero me pueden seguir, ¿ya? Dice, de la misma manera ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Lo voy a repetir. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Continúa el versículo 8, dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanles, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo estas mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo,
Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Hermanos, este mensaje lo encuentro realmente increíble y hermoso. Primero nos dice, oye, despreocúpate de ti. Despreocúpate, olvídate de tus preocupaciones. El Fernando hace unas semanas entregaba un mensaje maravilloso y decía realmente cuántas preocupaciones se van a cumplir. Y era muy poco el porcentaje de las que realmente se van a cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Pero aparte dice después, estén despiertos. A veces estamos medio dormidos, hermanos, y nos olvidamos de la gente que está afuera. Y dice que el diablo anda como león rugiente. Si tú te duermes, alguien más, un alma más se va a perder. Así que no te duermas. Despierta, hermano, y trabaja. Despierta y sale. Despreocúpate de tus preocupaciones porque Dios tiene cuidado de ellas. Amén. Y dice que el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria. Somos parte de los santos, somos parte de la iglesia, somos parte de Cristo. Pero no seamos egoístas. Hay mucha gente que necesita ser parte de este grupo. Hay mucha gente que necesita ser parte de Cristo, de esta gloriosa vida que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Así que hoy vamos a conocer un poquito más de Venezuela. Vamos a orar. Dice que hay hermanos aquí que también están sufriendo nuestras mismas cosas en otros países, incluso más peores que nosotros, y por ellos vamos a orar y vamos a bendecir. Vamos a cantarle al Señor, a nuestro Dios maravilloso. Así que como dije, somos jóvenes, nos ponemos de pie con energía, con ánimo, y vamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de sublime, perfecto es tu amor, no más de mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, no más de mi lugar. Tu vida
es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y no solo por lo que hizo, sino que sigue haciendo cada día. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Seguimos alabando a nuestro Señor y seguimos dándole gloria por lo que Él ha hecho y sigue haciendo cada día. Amén. Lucha con nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, Él ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré.
Aleluya. Amén. Que sano soy en Jesús. Soy sano y soy salvo en Jesús. Amén. Les invito a tomar sus asientos y mientras tanto mi hermano prepara un video para poder compartir con ustedes. Les quiero comentar un trabajo que estuvimos realizando como equipo de jóvenes y hace un par de semanas atrás sacamos nuestras habilidades artísticas y que aprendimos en la escuela y en artes visuales y realizamos este hermoso calendario que ustedes pueden ver. Estamos un poquito atrasados, ya casi pasando a marzo, pero todavía sirve, ¿ya? Dice calendario 2022 y este calendario se los vamos a entregar a ustedes, sin embargo no es para ustedes, sino que es para poder realizar evangelismo. Ustedes van a pensar en alguna persona que Dios va a poner en sus corazones, en su mente, ustedes van a orar por esa persona y luego le van a regalar este calendario. Tiene las fechas correspondientes a este año, ya correspondiente a cada mes, pero además tiene un par de versículos bíblicos muy, muy lindos que sabemos que Dios habla a cada corazón y dice la palabra que su palabra no vuelve vacía. Así que no nos cansemos de trabajar. La Biblia lo decía, despertemos y trabajemos por la obra del Señor. Así que al finalizar la reunión estaremos entregando este calendario. Díganme que está bonito porque fue harto trabajo. Ya está bonito. Amén, sí, gracias Señora. Ya, así que muchas gracias. Uy, lo boté. Muchas gracias porque lo encontraron bonito. Bueno, y también este hermoso trabajo que realizó nuestra hermana Gemima. Y estas son bolsitas, ya, que también le vamos a entregar a ustedes. También las van a regalar y tiene un mensaje, un pasaje bíblico, ya. Dios también va a bendecir a nuestros hogares con estas bolsitas y vamos a bendecir a otros, ¿ya? Y el mensaje de todas las bolsitas, porque es el mismo, dice: todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Amén. Y pa mejor lo dice Job. ¿Qué mejor que Job que nos puede compartir este mensaje? ¿Ya? Así que vamos a estar bendiciendo familias, hogares, personas con estos mensajes. Amén. Amén. Pudimos ver la realidad de un país que hace un par de años atrás yo diría que era el más potente de Latinoamérica. Un país poderoso que tenía mucha riqueza, incluso donde iba la gente de Europa decía vacacionar. Yo creo que Andrea nos puede confirmar que es así. Sin embargo, la realidad actual es otra. Es una realidad dolorosa, difícil, compleja. En realidad también parte de esta realidad es que en el norte de nuestro país también hay una situación compleja y que se ha expuesto en el grupo para poder orar por ello. Y en realidad no le estamos pidiendo opiniones, sino que estamos pidiendo oraciones. Oraciones por un país, oraciones por un pueblo que lo está pasando mal. Y donde tú puedes bendecir, sobre todo a través de tu ofrenda, puedes bendecir a través de tus oraciones, puedes bendecir incluso apoyando a aquellas personas que están acá. Ya muchas de ellas se sienten solas, no tienen a sus familias, no pueden acompañarlos. En realidad creo que se los dije hace tiempo atrás cuando viajamos con Fernando fuera del país. Yo casi quería tocar el suelo de Santiago cuando llegamos de vuelta, porque puede ser muy lindo otro país, puede ser hermoso, puede tener todo lo que quiera, pero no es tu país, no es tu pueblo, no es tu tierra, no es tu familia. Entonces la situación que ellos viven también en nuestro país no es su casa, no es su lugar. Y sabemos que muchos de ellos se sienten extranjeros en esta tierra. Podemos orar por ellos, podemos bendecirlos, pero también podemos abrazarlos y decirles: oye, si tú necesitas algo, yo estoy acá. Vamos a hacer una actividad antes de tomar la ofrenda misionera. Le voy a pedir a la Pole si nos puede ayudar. Y vamos a entregar, la Polet va a entregar un sobrecito a cada uno de ustedes.
ustedes lo van a leer, la tapita de adelante la van a leer en voz alta. Y la parte que está adentro, ustedes la van a tener en conocimiento para ustedes. Pero este motivo de oración va a ser responsabilidad y compromiso de cada uno de nosotros. Ya no sirve el compromiso de un hermano, de dos. El compromiso es de todos nosotros. Amén. Entonces vamos a estar orando por este sobrecito que les entregó Paulette a cada uno de ustedes. Y al azar les voy a pedir que puedan leer la primera hojita en voz alta. Ya le voy a pedir a mi hermana Marcela que pueda iniciar leyendo el primer motivo de oración. Amén. Súper importante. Oramos por los inmigrantes acá en Chile. Pastora. Amén. Hermana Bexia. ¿Cuántos de ustedes están orando por sus hermanos venezolanos? Es un desafío para nosotros. Amén. Hermana María. ¿Han orado alguna vez por Maduro? Lo pelamos harto, sí, es verdad, yo lo reconozco. Pelamos harto a Maduro porque nos da rabia y lo vemos en la tele y decimos, ¿cómo puede ser posible? Pero no hemos orado por ese gobierno. No hemos orado que a lo mejor ese hombre ni siquiera ha escuchado la palabra de Dios. Vamos a estar orando por eso también. Andreita. Amén. Vamos a orar por ellos también. Hermana Fresia. Pastor. Por la política de Venezuela. Y nuestro hermano Abraham. Por la situación acá en Chile. ¿Y Fernando? Amén. No sé si me falta alguien. Creo que no. La pastora no, si la pastora lo leyó. Estamos todos entonces. ¿La Paulette falta? Por la salud. Saben que eso es súper importante porque, yo veo la realidad de trabajar con varios venezolanos acá en Chile. La mayor parte de las personas que trabajan acá en el Hospital de Linares son médicos venezolanos y sinceramente veo la frustración y el dolor de ellos porque no pueden ver a sus familias en Venezuela. Y lo peor de todo es que ellos envían dinero para pagar la atención médica, porque allá la atención, entiendo, no quiero cometer errores en esto, pero entiendo que si bien es público, los insumos médicos los tienes que pagar tú. Y si no los tienes, no te atienden. La hospitalización la tienes que pagar y tienes que asegurar incluso al médico que te va a atender, porque si no, no te atienden y eso no es seguro. No tienes cama, no tienes cupo, no tienes insumos y no tienes tratamiento médico. E incluso a veces cuando no le asignan una cama para hospitalizarse, se deben hospitalizar en sus domicilios, pero le tienen que pagar al médico, al enfermero que le va a administrar el tratamiento y completamente el tratamiento en el hogar. O sea, imagínense costear eso acá en Chile. Yo siento que me costaría un riñón, el hígado, el ojo y quizás qué más. Allá no puedo ni imaginar cuánto debe costar eso. Entonces no pueden, y como no alcanzan eso, finalmente fallecen en su domicilio. Incluso me imagino que hasta poder enterrar a sus familiares debe ser carísimo. Entonces, hermanos, oremos por esa realidad. Acá tenemos acceso a salud. A veces sí fallan ciertos sistemas, sin embargo, tú puedes ir a un servicio de urgencia, puedes ir a tu consultorio, hay controles de salud, allá no hay nada, no hay absolutamente nada. Así que les invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a Fernando si nos puede dirigir en una oración por cada uno de los motivos que ustedes leyeron y oramos por estos motivos, pero no botes el papel, no te olvides de ese compromiso. Quiero que en la semana, que este mes, tú ores cada día por aquel papelito que te entregamos y que cada uno de nosotros estemos orando por una razón para que este país Dios lo bendiga y lo levante. Amén. Padre Celestial, descansamos en esa promesa que le diste a Abraham,
al decirle de que a través de Él serían benditas todas las naciones de la tierra, Señor. Y esa promesa también nos alcanza a nosotros porque Efesios 2 nos dice que hiciste de los dos un solo pueblo. Así que también nosotros descansamos en esa promesa y al orar bendecimos a las naciones. Al clamar, Señor, pedimos para que tú hagas tu buena obra en las naciones. Y hoy queremos, Señor, poder pedir, endechar, orar y proclamar, Señor, que tu reino se establezca en Venezuela, de que tú, Señor, puedas bendecir cada una de las áreas sociales, económicas, de salud, políticas de ese país y todo lo que conlleva, Señor, esta crisis migratoria que hoy día les afecta. Oramos, Señor, por los que han quedado allá y oramos por los que están en otras naciones, incluso por los que están acá en Chile. Oramos por aquellos que han tomado la decisión de abandonar su país, dejando todo, dejando a su familia, dejando ese bienestar familiar, dejando, Señor, su seguridad, dejando lo que aman para poder dar un sustento. Señor, queremos que esto se acabe. Queremos que tú resuelvas la situación finalmente, pero con un cambio profundo en el corazón de ese pueblo y de sus gobernantes. Te pedimos, Señor, misericordia para esta nación, pero también te pedimos que nuestros corazones sean conmovidos para hacer esta gran comisión a la cual hemos sido enviados y llamados, Padre. Permítenos, Señor, tener en nuestras oraciones constantemente esta nación. Te pedimos que nos ayudes a orar por la salud que hay en ese lugar y por la crisis de medicamentos, Señor, que hay y la crisis de asistencia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a orar por la situación social, por la escasez de diferentes recursos, por la situación económica, Señor. No podemos creer cómo son capaces de vivir con tan poco y te pedimos, Dios, de que tú proveas lo necesario, especialmente para que tus hijos no tengan falta de ningún bien. Te pedimos, Señor, por la situación política, por este gobernante, Nicolás Maduro, que está lejos de ti, pero queremos, Señor, pedirte que tú pongas gente en su gobierno que le acerque a ti, que le haga recapacitar de su actitud y de cada una de sus acciones que no hacen más que dañar a su nación. Te pedimos, Dios, de que tú cambies el corazón de los gobernantes y que sean misericordiosos con sus nacionales. Te pedimos, Señor, por la situación migratoria, por aquellos que están en este momento viajando por el desierto y pasando diferentes dificultades para llegar a un lugar donde creen tener esperanza, incluso sin poder garantizar esa esperanza en el lugar donde llegan. Muchos, Señor, venezolanos llegan a países a los cuales migran y no alcanzan oportunidades seguras. Te pedimos por ellos, te pedimos por los que están acá, por los que pueden escuchar tu palabra a través del Evangelio, pero te pedimos por aquellos chilenos, Señor, que pueden predicar el Evangelio y aún no lo han hecho. Que tú, Señor, conmuevas sus corazones y les ayudes, Señor, para que cumplan la gran comisión. Ayuda, Señor, a Venezuela, ayuda a los nacionales de Venezuela, ayuda a las familias, ayuda, Señor, a tus hijos en Venezuela y a la iglesia, que la iglesia se levante como luz en medio de las tinieblas en ese lugar. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como bien decía Elizabeth, tienen un papelito. Adentro de ese papelito aparecen las razones por las cuales está la oración que nosotros les proponemos. En mi caso, por ejemplo, dice: oramos por las etnias y tribus no alcanzadas en Venezuela. Si no sé mucha información sobre eso, aparece adentro información un poquito más pertinente. Dice: existen 66 etnias en todo el país. 25 etnias se consideran como no alcanzadas. Es harto, es un tercio de las etnias. Y la tribu Wayuu es la menos alcanzada y tiene casi 368,000 personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Imagínense, una tribu entera que no ha escuchado el nombre de Jesús. Qué tremendo desafío hay. Así que mi oración va a estar con las etnias y las tribus no alcanzadas en Venezuela. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, y vamos a leer un verso que muchos han escuchado, quizás leído. Yo he escuchado un montón de predicaciones sobre este pasaje,
Pero Dios hoy día quiere decirnos algo distinto y algo pertinente a este tiempo. Verso 32, Primera de Crónicas 12. Y dice así: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vuelvo a leerlo, y dice: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos hablas, porque hoy día tienes una palabra para nuestras vidas de forma particular. Hoy día nos inspiras, Señor. Hoy día nos conmueves, Dios, a hacer tu buena voluntad, a cumplir con la gran comisión, a hacer aquello que nos has enviado para poder predicar el Evangelio. Este Evangelio que tiene poder, este Evangelio que transforma, que cambia vidas, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y nos volvemos receptivos. Abrimos nuestros corazones y te pedimos que tú, Señor, hagas que esta palabra cale hondo en nosotros y genere las transformaciones y los cambios que tú buscas. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. El título de este mensaje para este culto misionero se llama Capacitados para la misión. Y quiero un poquito poner en contexto este pasaje. Leímos un pasaje muy puntual que tiene una descripción muy puntual. Los hijos de Isacar está haciendo referencia a la tribu de Isacar, una de las 12 tribus de Israel. Y este contexto en el que se describe este pasaje es cuando se preparan para la batalla los valientes, los soldados del rey David. Hubo un proceso transitorio muy difícil en Israel. El primer rey de Israel establecido por Dios fue el rey Saúl, un rey que al principio de su gobierno hizo cosas conforme al corazón de Dios, sí hizo cambios importantes en la nación, pero muy rápidamente su corazón se volvió hacia él mismo, hacia su mismo gobierno, hacia su poder y hacia su autoridad. ¿Eso te llama la atención o te hace eco de lo que pasa hoy día en casi todas las naciones? Gobernantes que se adueñan del poder y se olvidan de su real misión. Bueno, eso pasó con Saúl, pero Dios ya se lo había dicho a Israel. Dios le había dicho a Israel de que si ellos tenían rey, iba a pasar eso. Se iban a enriquecer, iban a hacer cosas por sus propios intereses, iban a abandonar el propósito del Señor por alcanzar sus propios beneficios, iban a empobrecer al pueblo y lo peor de todo, muy probablemente iban a apartar el corazón de Israel de Dios. Es lo que pasó con Saúl, pero dice Dios que levantó a otro rey conforme a su corazón y este fue el rey David. Ahora, es particularmente interesante que se hable aquí no tan solo de los hijos de Isacar o de la tribu de Isacar, sino que de todas las tribus de una manera bien destacada. Y es algo que a veces cuando escuchamos este pasaje y este mensaje olvidamos que hay otras tribus que también son destacadas. Se dice de los hijos de Isacar que hay 200 que son destacados por sobre todo. Pero por ejemplo me di el trabajo de buscar otras tribus. ¿Qué se dice de ellas? Y se dice por ejemplo de la tribu de Gad en el verso 8 que eran hombres muy valientes para pelear, que eran diestros con escudo y pavés, y sus rostros eran como de leones y ligeros como las gacelas. Eran adiestrados para pelear, eran personas muy capaces. O de la tribu de Benjamín, se dice en el verso 3 que eran arqueros y tiradores de piedras y eran hábiles y valientes. De los de la tribu de Judá, en el verso 16 de este capítulo, se dice que ellos eran fieles y puestos como capitanes. Tenían escudos y lanzas y estaban listos para la batalla. De la tribu de Manasés se dice que ellos eran muy buenos colaboradores. De los de Simeón, que eran valientes y esforzados para la guerra. De los de Efraín, que eran hombres muy valientes y varones ilustres. De los de Zabulón se dice que estaban dispuestos a pelear sin debilidad, sin doblez de corazón. De los de Neftalí se dice que eran preparados con escudo y lanza. Y de los de Dan, dispuestos a pelear. Finalmente, de los de Aser, estaban dispuestos a pelear y preparados para la guerra. Así que no tan solo los de Isacar se destacan, todos tienen sus características, todos forman este cuerpo de Israel
que estaba preparado para cumplir la misión. Pero quienes estaban sobrecalificados, quienes estaban sobrecapacitados eran los de Isaacar. Pero antes de este pasaje donde se habla casi maravillas de este ejército que estaba preparado y dispuesto para la batalla, otro pasaje de la Escritura nos ilustra que estos hombres valientes, valerosos, ilustres, no eran al principio los hombres que nosotros creíamos que eran. Quiero que me acompañen a otro pasaje, 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Y en este pasaje vamos a ver quiénes eran estos valientes, quiénes eran estos hombres tan ilustres que se nos destacan en el capítulo 12 de Primera de Crónicas. 1 Samuel está un par de libros antes y dice así el verso 2 del capítulo 22 del primer libro de Samuel. Y dice, y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 varones, como 400 hombres. Así que estos valientes, estos hombres capaces, estos hombres preparados, antes eran cobardes, antes eran personas que estaban escapando de sus deudas, eran personas que estaban llenas de miedo. Imagínate lo que Dios puede hacer de una persona así, transformar a un cobarde en un valiente. Dios puede capacitar para hacer su misión. Ahora, los de Isaacar se destacan por sobre el resto. Si los demás eran buenos, los de Isaacar eran mejores. Pero se destacan tres cosas, y estas tres cosas son las que quiero hoy día poder aterrizar a este mensaje. Primero, ellos tenían entendimiento. Segundo, tenían sabiduría. Y tercero, tenían autoridad. Se dice de ellos, eran entendidos en los tiempos. Segundo, sabían lo que Israel debía hacer. Y tercero, su dicho, lo que ellos decían, todos sus hermanos lo obedecían. Así que los de Isaacar estaban adelante. Los de Isaacar guiaban a este grupo, a este ejército, a este cuerpo. Primero, hablemos sobre el entendimiento. Entendimiento se define como la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Qué tremendo es el entendimiento. Wow. Ser capaz de tener un buen juicio, de ser equilibrado, de ser responsable, de ser sensato, de ser reflexivo. Eso es tener entendimiento. ¿Y cómo podemos nosotros interpretar el entendimiento de los hijos de Isaacar? Ellos habían apoyado a Saúl, habían respaldado su gobierno, habían sido parte de su ejército, pero se dieron cuenta que Dios en este otro momento respaldaba a David. Y hicieron la transición y respaldaron también a David. Y fueron los que lo acompañaron también a ser determinado o llevado como rey. Ahora a nosotros, ¿cómo afecta o cómo es de importante el entendimiento para nosotros? Dice la Escritura que en los últimos tiempos, y cuando hablamos de los últimos tiempos estamos hablando de hoy, de ahora, estos son los últimos tiempos, habrán dos tipos de personas. Habrán necios y habrán sabios. Y los necios son aquellos que no entienden las cosas de Dios. Y los sabios son aquellos que entienden las cosas de Dios. Pero hay algo que destaca a los sabios. Los sabios gobiernan. Quiero que puedas escuchar, solo escuchar, Proverbios 28, verso 5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Se trata de relación con Dios. ¿Quieres tener entendimiento? Busca a Dios. Busca tener comunión con Dios. El entendimiento es para los que buscan. O en palabras más sencillas, el entendimiento es para quienes tienen intimidad con el Señor. Sobre los tiempos actuales, los tiempos que vivimos hoy, los postreros días, Daniel, el profeta Daniel, ya había hablado sobre esto. En el capítulo 11 y capítulo 12, Daniel ya profetiza sobre lo que iba a pasar. De hecho, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es el espejo y el vivo retrato de lo que hoy día vivimos. Rumores de guerras y guerras. Hoy día, hace no más de 4 días, Rusia le declaró la guerra a Ucrania.
Vemos que hoy día las noticias dicen, hoy día en la mañana, que probablemente China está evaluando si entra o no entra a la guerra. Y hoy día en la mañana también Joe Biden dice de que si ellos entran en la guerra, se declara la tercera guerra mundial. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos y Daniel ya lo había dicho. También hay otros profetas que también declaran lo que había de pasar. Incluso Jesús en Mateo 24 dice que esto iba a suceder. Pero no tan solo es eso. El corazón de la gente se ha desarraigado, se ha despegado de Dios, se ha despegado de la fe. Hoy día los padres con los hijos están disueltos. Hoy día no hay relación, los hijos están en contra de los padres. Y vemos que eso cada día empeora y empeora. También se nos dice que el amor de muchos se enfriaría. Y Daniel habla mucho de esto, pero también Daniel dice lo siguiente en el capítulo 12, verso 3. Y que me gusta esto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En medio de todo esto, en medio de todo el dolor, en medio de todo el sufrimiento, en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, dice, pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hoy día en el mundo hay una ausencia de luz porque los cristianos no están resplandeciendo. Porque los cristianos no están completamente capacitados para la misión que tienen que hacer, que es llevar el Evangelio. El Evangelio es luz en las tinieblas. Pero los entendidos resplandecerán, y los que enseñan la justicia serán como estrellas a perpetua eternidad. Y hoy día vemos un mundo que se oscurece más y más, y que las luces se apagan más y más. Y en el verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios quiere que su pueblo se destaque en medio de esta situación, en medio de este tiempo, en medio de lo que vivimos. Mientras el necio se amolda a la realidad y reacciona a la realidad, el sabio reacciona a la palabra, se amolda a la palabra. Así que es parte de la intimidad. Si quieres tener entendimiento, busca a Dios. Segundo, sabiduría. Y sobre esto quiero decirte que no alcanza con entender. Si bien es cierto, es necesario que entendamos, es necesario que tengamos comprensión. Con comprensión no podemos hacer nada. Y voy a demostrártelo. ¿Cuántos, como pregunta, entienden que debemos ser más santos? ¿Saben que debemos ser más santos? ¿Saben que la Biblia nos dice que debemos ser santos como Dios es santo? Ahora la pregunta es, ¿cuántos saben cómo deben hacerlo? Es difícil. Sabemos que tenemos que ser más santos, pero nos cuesta entender completamente cómo podemos hacerlo. En el hacer está el problema. Sabemos que debemos serlo, pero cómo hacerlo no sabemos muy bien. Si bien es cierto, la Biblia lo dice, el poder llegar a efectuarlo en nuestras vidas es difícil. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la iglesia hoy necesita avivamiento? Amén, ¿cierto? ¿Saben cómo lograr que el avivamiento se logre? Eso es lo difícil. El hacer es lo difícil, pero para hacer se necesita sabiduría. Para poder hacer la obra de Dios se necesita tener sabiduría. ¿Cuántos saben que Satanás cada día más avanza sobre Chile, sobre Venezuela, sobre Rusia, sobre las naciones de la tierra? Sabemos, ¿cierto? Ahora, ¿saben cómo se puede detener? Es difícil. Es posible, pero ¿tenemos las estrategias cómo detener el avance de Satanás? ¿Cómo detener el avance de la oscuridad? Es necesaria entonces la sabiduría. Necesitamos entendimiento, pero también por sobre el entendimiento aún más necesitamos sabiduría. Una cosa es entender, otra muy distinta es saber qué tenemos que hacer. Y aquí se vuelven a destacar los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar entendían los tiempos, pero también sabían lo que había que hacer. Sabían cómo marchar, sabían hacia dónde ir, sabían esperar en los tiempos del Señor. Hoy día la iglesia necesita sabiduría, porque hoy día la iglesia entiende lo que Dios quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Y si supiera cómo hacerlo, esta iglesia estaría llena.
Si supiéramos cómo hacerlo, la gente afuera no se drogaría ni se alcoholizaría. Si supiéramos cómo hacerlo, Orilla de Maule hace mucho tiempo sería para Cristo y nuestra nación y Venezuela y las naciones de la tierra. Si supiéramos cómo hacerlo, no habrían etnias que no hubieran alcanzado el Evangelio. Pero no sabemos cómo hacerlo. Y aunque la Biblia dice cómo debemos hacerlo, no sabemos las estrategias, no sabemos los tiempos, no sabemos la forma correcta en que Dios quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. La iglesia tiene que tener sabiduría. La iglesia necesita ser capacitada para que podamos hacer, no solo saber. Hoy día estamos llenos de eruditos, pero de pocos activadores, de pocas personas que sepan lo que se tiene que hacer. Hoy día, lamentablemente, la iglesia reacciona a la realidad, no se anticipa a tener intimidad con Dios para poder saber lo necesario. ¿Y por qué enfatizo en la intimidad con Dios? Porque Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que la sabiduría viene también por la intimidad con Dios, por una intimidad profunda, por una relación cercana con el Señor. Daniel 11:33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Los sabios del pueblo, hoy día carecemos de sabios en el pueblo, carecemos de gente que sepa hacer lo que hay que hacer. Así que hay dos cosas destacadas en los hijos de Isaacar, y Dios quiere hoy día levantar en este pueblo hijos de Isaacar, personas entendidas en los tiempos que resplandecerán como la luz, y sabios que podrán instruir a muchos. Aunque este mensaje es para toda la iglesia, no es un mensaje que todos van a tomar. Recordemos que los hijos de Isaacar eran solo 200 de una multitud de casi 100,000 soldados. Solo 200 que sabían lo que había que hacer, 200 que entendían los tiempos y 200 que tenían el tercer paso, que lo que ellos decían era obedecido por sus hermanos. ¿Sabes cómo se llama eso? Autoridad. Ahora, ¿necesitamos entendimiento? Sí. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. Pero con entendimiento y con sabiduría, pero sin autoridad, no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entendimiento y sabiduría sin autoridad no sirve de nada. Con entendimiento y con sabiduría solo somos eruditos. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de eruditos que no tenían autoridad. ¿Se acuerdan de los escribas? ¿Se acuerdan de los religiosos? Mateo 7:29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, él había evangelizado a través de el Sermón del Monte. Capítulo 7 termina el Sermón del Monte. Cuando el Señor terminó de predicar el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas, los fariseos, eran hombres sumamente religiosos, sumamente capaces. Más o menos como a los 12, 13 años, los niños dejaban de estudiar porque ya se sabían toda la Torá, se sabían la ley, pero solamente los elegidos por los más eruditos iban como a una especie de universidad. Y ellos se transformaban luego en los fariseos, en los eruditos de la ley. Ellos estudiaban toda su vida la Torá, la ley, los profetas, pero ellos no tenían autoridad para transformar el corazón del pueblo. Lo único que hacían era poner restricciones. Lo único que hacían era decirle al pueblo lo que no había que hacer. Lo único que hacían era hacer que el pueblo se alejara más y más de Dios, porque Jesús les recriminó eso en el capítulo 23. Le dice: ustedes ponen trabas a Israel para que se acerque a Dios. Habían 613 normas que eran casi imposibles de cumplir, y el Señor les dice: ustedes son hipócritas porque ponen reglas sobre reglas, y lo único que hacen es que Israel caiga y caiga y se aleje y se aleje. Eso eran los escribas, eso eran los fariseos, pero no tenían autoridad para transformar el corazón de Israel. El Señor sí lo hizo, porque enseñaba con autoridad. Entendía lo que el Padre le había dicho que hiciera. Tenía sabiduría para hacerlo de la forma correcta, pero también tenía autoridad para transformar vidas y para que Israel cambiara su corazón. Ese fue el Evangelio del Reino: transformar vidas desde la intimidad,
transformar vidas desde la cercanía, transformar vidas desde la comunión. El Señor Jesús tenía autoridad y el Señor Jesús nos ha investido de la misma autoridad. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 8 dice: y recibiréis poder. Y ese poder no es solo poder para poner las manos sobre los enfermos y que sanen, no es solo poder para que podamos nosotros orar y que las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, sean hechas. Ese poder es autoridad. La palabra correcta en el griego se entiende como autoridad, y recibirán la autoridad de Dios, y recibirán la confirmación de Dios, y recibirán el respaldo de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que sean testigos, para que evangelicen, para que lleven la palabra de Dios, para que vivan en sus vidas el Evangelio. Recibirán autoridad, recibirán respaldo, recibirán confirmación de Dios. Eso es lo que correctamente dice Hechos 1:8. Necesitamos el respaldo de Dios, necesitamos la autoridad de Dios. Así que la autoridad viene como una relación ahora profunda con el Espíritu Santo. Mientras el entendimiento y la sabiduría vienen con una relación con el Señor, con Dios, con el Espíritu Santo, desarrollar una relación nos va a dar autoridad. ¿Te imaginas si la iglesia hoy tuviera autoridad? Todos sabríamos lo que habría que hacer y lo haríamos en el momento correcto. La sabiduría nos da capacidad, pero el carácter nos da autoridad. Un estudio profundo de la palabra, una vida de oración nos va a ayudar a hacer más, que es una dispuesta capacidad. Pero imitar a Jesús nos va a ayudar a ser más. No solo hacer, sino que hacer con nuestras vidas, a demostrar con nuestras vidas lo que el Señor quiere. Solo la autoridad causa revolución. Solo autoridad. Lucas 9, versos 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió con esta autoridad a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El poder y la autoridad vienen juntos. Lucas 20, 1 y 2 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Y por qué le preguntan esto? Porque el Señor estaba revolucionando a Israel y ellos no lo habían logrado hacer. Así que ahora cuestionaban lo que el Señor hacía y les preguntaban: ¿quién te dio autoridad para hacer esto? Pero la pregunta dentro de esto es: ¿cómo lo logras hacer? Porque nosotros no hacemos esto. Cuestionaban al Señor porque ellos no eran capaces de lograr que el Evangelio hiciera cambios profundos en las vidas de los israelitas. Los israelitas solamente sabían lo que no tenían que hacer, pero no sabían lo que había que hacer, y el Señor se los enseñó. El Señor capacitó con autoridad a su grupo selecto, a sus discípulos. Y hoy día el Señor quiere capacitar con autoridad a su iglesia. Pero esto es solo para los que deciden ser capacitados por Dios para hacer esta misión. Hermanos, hay un trabajo misionero que debemos hacer también en el lugar donde vayamos, en el lugar donde estemos. Insisto en la predicación del Evangelio, porque la última señal antes de que el Señor venga por su iglesia no es una guerra, no es hambre en la tierra, sino que es que el Evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Dice: y entonces vendrá el fin. Así que los entendidos en los tiempos no se asustan por lo que está sucediendo. Los entendidos en los tiempos no se preocupan por las situaciones que vienen. Los entendidos en los tiempos se preocupan de predicar el Evangelio, porque esa es la última señal antes que Cristo venga. No son los rumores de guerra, no son las guerras, no son las enfermedades. Las vamos a vivir, y te aviso, esto se viene peor, no mejor. Las cosas no van a mejorar, y esto no es ser pesimista, es ser realista, porque la Biblia dice que las cosas van a empeorar, pero en medio de la oscuridad la iglesia se levanta como la luz. ¿Quiénes resplandecerán? Los entendidos. ¿Quiénes cambiarán la vida de muchos? Los que tengan sabiduría. ¿Quiénes van a causar una revolución? Los que tengan autoridad.
Solo 200 fueron guiados para llevar a miles a hacer la voluntad del Señor. Solo 200. Dios necesita a pocos solamente para que se haga su voluntad. Imagínate si muchos alcanzaran el llamado, pero Dios a ustedes les necesita para hacer cambios en este lugar, en esta nación y en las naciones de la tierra. ¿Ven ahí los países de Sudamérica? Tenemos a Trinidad y Tobago, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Guayana Francesa, está Venezuela, Argentina, Guyana y Surinam. Esas son las naciones de América Latina, las naciones de Sudamérica puntualmente. Y son las naciones que hoy día les propongo que tengan en su corazón. Estamos orando por Venezuela, pero Dios quiere que todas esas naciones conozcan el Evangelio. Todas esas naciones necesitan el Evangelio, pero solamente encontrarán la luz en los entendidos con sabiduría que tengan autoridad. ¿Quieres ser uno de los hijos de Isaacar? Dios te dice hoy día, empieza a capacitarte con intimidad. Empieza a capacitarte con una relación con Dios. Solo los entendidos resplandecerán en medio de la oscuridad. Tenemos una tremenda misión y Dios quiere hoy día capacitar a su iglesia para algo más. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día tú nos dices, quiero que mi iglesia, quiero que mis escogidos, quiero que aquellos que han recibido este llamado se capaciten para hacer la misión, para hacer la obra a los cuales yo les he llamado. Señor, es tan poco lo que tú nos pides y es tanto lo que tú nos das. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener una intimidad contigo, una intimidad transformadora, una intimidad que nos permita predicar a través del Evangelio de nuestras propias vidas, de nuestros propios testimonios, el Evangelio de nuestra forma de vivir, ese Evangelio que vive la palabra de Dios tal cual es. Ayúdanos, Señor, a predicar con nuestra forma de ser, pero también con nuestro saber. Ayúdanos, Señor, a imitarte en todo momento, porque solamente el ser como Cristo hará cambios profundos en nuestra localidad, en donde estemos. Queremos hacer y queremos ser como tú. Conmuévenos, Señor. Conmuévenos a amar a las naciones, a amar a los nacionales, a amar a los extranjeros, a amar a los diferentes, a amar a aquellos que no piensan como nosotros, a amar a aquellos que tienen una postura muy distinta, pero que también necesitan del Evangelio, que también necesitan salvación. Ayúdanos, Señor. Solamente los entendidos resplandecerán, solamente los sabios enseñarán a muchos, y los que tienen autoridad causarán cambios. Queremos ser como los hijos de Isaacar, queremos tener la unción de los hijos de Isaacar en nuestras vidas, Señor. Queremos ser distintos, queremos ser destacados para hacer tu buena obra, Señor. Esta es la misión que hoy día queremos llevar en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén. El hermano Fernando me dijo, tienes que decir cada bandera, y yo no quise quedar como inculta, así que le dije, tú me representas, hermano. Confío en ti. Todo lo que tú digas, yo creo en eso. Amén, dije yo. Mientras no me pregunte por las capitales, estamos bien. Así que lo hizo bien. Salió bien. Amén. Vamos a tomar nuestra ofrenda. Vamos a orar también por la ofrenda de misericordia. Ahí se ven unos kilos de amor. Ya, pongámosle más amor a esos kilos o más kilos a ese amor para que podamos seguir bendiciendo. Amén. Tomen su ofrenda. Para que estemos, la pueden dejar en la cajita nomás, se pueden acercar. Amén. Y vamos a estar orando por la ofrenda, así que cierren sus ojitos para que podamos bendecir esta ofrenda.
Señor amado, gracias te damos, Dios, porque, bueno, primeramente, Señor, tenemos trabajo, tenemos, Señor, provisiones en nuestro hogar. Podemos abrir, Señor, el refrigerador y prácticamente escoger y regodearnos de qué comer. Podemos, Señor, dormir calentitos en una cama. Podemos, Señor, ver televisión hasta tarde. Incluso a veces, Señor, nos olvidamos de leer la palabra y de orar, Señor. Y tú aquí nos recuerdas, Señor, el compromiso que tenemos contigo y que has sido bueno con nosotros porque realmente lo has sido, Señor. Nos has provisto de todas las necesidades, Señor. Has preocupado de cada detalle de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestro calzado, de infinitas cosas, Señor, y te bendecimos por aquello. Perdónanos, Señor, porque incluso nos olvidamos de bendecir a otros, nos olvidamos de orar por las necesidades del otro, Señor, pero hoy conocimos una realidad tremenda. Señor, conocimos la realidad de nuestros hermanos venezolanos, Señor. Te damos gracias por preocuparte de nosotros, oramos por ese pueblo, oramos, Señor, por estos kilos de amor, oramos por esa ofrenda, Señor, de cada domingo, para que tú la multipliques, Señor. Queremos bendecir a través de estos kilos de amor hogares, Señor, no solamente nuestros hogares, sino que los hogares de aquellas personas que no te conocen, Señor. Bendice el trabajo realizado durante esta semana, Señor. Sabemos que vienen trabajos más grandes en los próximos meses. Nos sorprenderás, Señor, pero también queremos, Señor, sorprenderte a ti con nuestro trabajo, con nuestra oración, con nuestra fortaleza y con nuestro compromiso. Así también, Señor, entregamos el día de hoy nuestro ayuno semanal de fin de mes, Señor. Ese ayuno, Padre, que a lo mejor estamos recién iniciando, pero que sabemos, Dios, que tú harás cambios radicales, Señor, que harás cambios tremendos, cambios, Señor, transformadores en nuestra vida, en esta congregación y en este pueblo de Orilla de Maule, Señor. Dios, te entregamos este ayuno que cada uno de mis hermanos hizo durante la semana. Bendigo sus vidas, te doy gracias por ellos, Señor, y estaremos ayunando nuevamente a fin de mes, Señor. Hay mucho trabajo por delante, no sabemos cuándo vienes, pero anhelamos tu regreso, Jesús, y seguiremos trabajando hasta que tú vengas por nosotros. Te bendecimos el día de hoy, Señor, bendecimos esta reunión y nos despedimos, Señor, dándote gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos. Amén.